Cuando el Concilio Vaticano II nos dice que efectivamente todos los católicos, todos los fieles, todos los hombres en realidad estamos llamados a la santidad, obviamente surge la pregunta, la interrogante de cuál es lo que verdaderamente constituye un santo. ¿Qué es lo que hace que un santo sea un santo? ¿No? Y esta es una pregunta importante, importantísima en realidad, porque tiene que ver con la manera como nosotros vamos a llegar al cielo. Y me parece importante el tomar la pregunta de un hermano que señala que si los santos son solamente santos en el amor tan desmedido y grande que tuvieron por Dios, o también lo son en plena perfección del diario vivir, fueron perfectos en todo el sentido literal hasta el punto de evitar hasta las más infinitesimales pecados veniales. Y esto es justamente lo que me gustaría entender, pregunta esta persona. Mira, la pregunta en realidad no es una pregunta de una cosa o la otra. El pecado, lamentablemente, está más cerca de nuestra propia vida de lo que debería estar. Y forma parte de nuestra propia vida mucho más de lo que debería formar. Y justamente el santo es aquel que, porque ama a Dios, el pecado no forma parte de su realidad cotidiana. De hecho, no existe pecado mortal en el santo. Y esto nosotros lo tenemos de testimonios de los directores espirituales de varios santos. Sobre todo en el pasado se acostumbraba que el director espiritual fuera también el confesor. Hoy en día esta práctica no es igual. No, se recomienda que más bien el confesor, dado que trata cuestiones delicadas de total secreto y de conciencia, sea distinto del director espiritual. Pero pensemos, por mencionar a alguien, Santa Catalina de Siena o Santa Rosa de Lima, para mencionar dos santas, o la Santa Margarita María Alacoque, la vidente de la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo director espiritual y confesor al mismo tiempo, el Beato La Colombière, era una persona que dio testimonio, como los distintos directores espirituales de las santas que he mencionado, dieron testimonio de la perfección de vida de estas mujeres, sobre todo en que nunca que ellos supieran habían cometido pecado mortal, nunca. Cuando dicen eso, nos dicen que no habían cometido pecado mortal, no dicen que no habían cometido pecado venial. Y lo que es interesante es que cuando uno lee los tratados de grandes santos, estos santos siempre se sienten profundamente pecadores. San Agustín de Hipona, por ejemplo, después de su vida y de su compromiso cristiano, seguía sintiéndose tremendamente pecador. Y ahí hay un caso clarísimo e importante. Nosotros lo podemos ver en San Bernardo de Claraval, cuando él escribe sus tratados sobre la humildad, y lo primero que dice es: me han pedido que escriba un tratado de la humildad y yo soy tan pecador y la humildad es tan ajena a mí que solamente puedo hablar de los grados de la soberbia. Y su tratado de la humildad habla sobre cómo pasar de grados más altos de soberbia a grados menos altos de soberbia. Entonces, cuando uno interactúa con los santos, cuando uno lee sus propias biografías, sus propios testimonios, se da cuenta que en general tienen una tremenda sensación de pecado. Santo Tomás de Aquino quería quemar su Suma Teológica diciendo, después de contemplar a Dios, cuando ya estaba enfermo, moribundo y tuvo algunas experiencias místicas, quería quemar, decía, toda mi obra es paja, ¿no? Y quería quemarla. Sus hermanos rescataron la obra teológica más colosal que tiene la Iglesia, probablemente. Y algo parecido sucedió con el padre Pío de Pietrelcina, con San Pío de Pietrelcina, para hablar de alguien mucho más cercano. Hoy sabemos que la Madre Teresa de Calcuta, la Beata Teresa de Calcuta, tenía una experiencia similar. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que de ninguna manera la santidad consiste en una perfección absoluta de todos los actos, pero sí no tiene nada que ver con el pecado, eso es lo importante. No sabemos si es que cometían pecado venial. Yo tiendo a pensar que probablemente no, pero que existían imperfecciones
existen múltiples imperfecciones, que no son pecado, pero son imperfecciones. Y normalmente los grandes maestros espirituales advierten, por ejemplo, pienso yo en el clásico del Manual de Perfección y Virtudes Cristianas de Rodríguez. Él dice, las imperfecciones llevan a los pecados veniales llevan al pecado mortal. Y en consecuencia, el católico tiene que estar dispuesto a morir antes de cometer un pecado venial, ¿no? Entonces, obviamente, no es que el amor vivido intensamente a Dios sea compatible con el pecado. Entonces, cuando este querido hermano, lector de Así Prensa, nos pregunta, ¿eran santos porque tenían este extraordinario amor de Dios o porque no pecaban? Hermano, es exactamente lo mismo. El amor lleva a no pecar. El amor a Dios lleva a no pecar, lleva a una relación de perfección con Él. Ahora, esa perfección es hasta donde le es posible al ser humano. El ser humano es un ser falible, es un ser limitado, es un ser que no está exento de error, ¿no? Puede estar exento de pecado, pero no está exento de error, de cometer errores. Y esto lo notamos en el hecho que, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, en una época muy confusa para la Iglesia, en que existía un papa en Aviñón, en Francia, y otro papa en Roma, ¿no? Se dieron ocasiones en las que grandes santos de la Iglesia creían que uno era el papa y otros santos creían que el otro. Pasado el tiempo, se ha sabido a través de la historia quiénes constituían realmente la línea pontificia, y en consecuencia estos papas que no fueron papas son llamados, son conocidos, como sabemos ahora, como antipapas, los antipapas, ¿no? Entonces, ya ven ustedes, si es que uno era el papa verdadero y el otro no, y ambos contaban con el apoyo de santos, algún santo estaba equivocado, de buena fe. Y por ejemplo, tenemos el caso de Fray Luis de Granada, con el tesoro enorme que ha dejado para la Iglesia con su guía de pecadores y con sus tratados espirituales colosales de una vida admirable, pero que lamentablemente al final de su vida apoyó a una iluminada que no solamente estaba loca, sino que era herética. Y lamentablemente este apoyo hacia el final de su vida hizo que él no pudiera ser presentado para un proceso de beatificación y de canonización por el grave error doctrinal. Pero ese es el único error que la Iglesia no puede aceptar porque conduce a la perdición de los cristianos. Pero fuera de eso, es comprensible y es absolutamente esperable que los católicos cometan errores, tropiecen, se confundan, metamos la pata, como se dice en castellano, y con todo, si es que nuestro amor es suficiente y si nosotros nos mantenemos alejados del pecado, entonces nuestra vida va a ser una vida santa y ejemplar. Que tengas un buen día.